¿Qué hacer con la tristeza? Es una pregunta interesante. Identifico 3 cosas, mejor dicho, 4 cosas que podemos hacer con la tristeza. Una de ellas es evadirla, reprimirla. ¿De qué manera? Bueno, podríamos, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, salir con algunos amigos, tomar algunos tragos, ir a una fiesta, de tal manera que el ruido y que el alcohol nos haga olvidar por momentos esa situación. Es lo que mucha gente hace. Y recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, los fines de semana solía experimentar un estado como de melancolía, de tristeza, de un algo ingrato en mí que me impulsaba a buscar la compañía de otros amigos con el propósito de beber y compartir y hablar y esas cosas. De tal manera que así la tristeza se queda reprimida. Pero como bien sabemos, eso no es una solución. Y además, a la larga puede generar mayores problemas. El consumo de alcohol y las acciones que realizamos cuando estamos bajo un estado de conciencia alterado. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con la tristeza? Bueno, algunas personas, por ejemplo, buscan un buen libro o el consejo de una persona cercana. Hablan con esa persona, le cuentan lo que les está ocurriendo o leen determinado libro. Si es una persona con inclinación espiritual o religiosa, probablemente busque de un libro como la Biblia o cualquier otro libro que provenga de una fuente divina. Eso puede ser porque la palabra de Dios o las palabras sagradas tienen un poder especial, son como una luz que muchas veces nos hacen ver aquello que está oscuro para nosotros. Son incontables los testimonios de personas que frente a una situación difícil abren un libro sagrado y encuentran la respuesta a lo que les está ocurriendo. Pero supongamos que ni siquiera eso me funciona. Entonces, ¿qué puedo hacer con la tristeza? Bueno, otra cosa que puede hacerse con la tristeza es, si tenemos la posibilidad, servirle a otra persona que esté afrontando una carga mayor a la nuestra. Este es un consejo que da Abdul Baha. Abdul Baha es el hijo y sucesor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Ayuda a alguien que tenga una carga más pesada que la tuya. Esto verdaderamente tiene un efecto purificante porque nos ayuda a ver que aquello que nosotros vemos grande en realidad es pequeño en comparación con la carga que está viviendo otra persona. Y además, el servicio siempre produce serotonina, siempre produce un sentimiento de paz, de satisfacción, de regocijo, porque estamos diseñados para servirnos unos a otros. De hecho, Mahoma le dice a Ali que el precio que se tiene que pagar por la existencia es el servicio. Entonces, el servicio es algo que forma parte de nuestra realidad, de nuestra naturaleza. Vivir para servir. Si nosotros observamos a donde quiera que observemos, todo tiene una función, todo tiene un servicio, todo tiene el propósito de compartir, de servir, valga la redundancia. No encuentro la palabra que calce, pero el punto es que si observamos la naturaleza, todo tiene una relación y esa relación implica un intercambio. Y si nosotros no actuamos en armonía con ese principio, es como si
un lago se estancara y empezara a generar mal olor, se pudre, ¿no? Cuando el agua no fluye y hay vida en ella, entonces se empieza a pudrir, a ennegrecer. Entonces el servicio es algo que nos permite estar en ese flujo constante de dar y recibir, cosa para lo cual hemos sido creados. Ok, pero supongamos que no soy de las personas que beben alcohol o no les gusta distraerse en cosas llamadas mundanas, o supongamos que me leí un libro sagrado o busqué en la palabra de Dios y no encontré nada. También busqué libros de Walter Rizzo o de, no sé, Deepak Chopra, el que ustedes quieran, y tampoco encontré nada. Y resulta que también hice un servicio y resulta que tampoco encontré alivio a mi situación, sosiego para mi tristeza. Y digo tristeza, pero puede ser angustia, puede ser preocupación, puede ser cualquier negatividad que surge en nuestra mente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, dije que había 4 cosas. Yo no identifico otras. Quizás otras personas vean otras. Pero si estas 4 cosas no funcionan, no hagas nada. Sencillamente no hagas nada. Y sé testigo de lo que estás experimentando. Date la oportunidad de vivir la experiencia de la tristeza. Date la oportunidad de aceptar las sensaciones desagradables que se experimentan en esos momentos, ya sea como algo en el pecho, una presión o un pálpito, cualquier cosa que sientas a nivel de tu cuerpo que sea desagradable, acéptalo. Se sabe que una de las causas del ataque de pánico, por ejemplo, es el pánico al ataque de pánico, porque claro, el miedo acelera los procesos metabólicos. Entonces, una palpitación, y si tengo, por ejemplo, palpitación y siento miedo de la palpitación se acrecenta, palpitación del corazón, ¿no? Entonces, en esos momentos tenemos la oportunidad de ver una parte de nosotros que hasta ahora habíamos ignorado. Identifico mis pensamientos, los observo sin juzgarlos, sin identificarme con ellos, porque ese es otro problema. A veces nos identificamos con lo que pensamos, como si nosotros fuéramos eso. En vez de eso, deberíamos más bien no engancharnos con nuestros pensamientos, no ponernos a discutir con los pensamientos negativos, sino dejar que, así como surgieron, que así desaparezcan. Porque son así, surgen y desaparecen. Siempre suelo colocar el ejemplo de que los pensamientos negativos es como si en una casa hubiese algunas habitaciones y en alguna de esas habitaciones hubiese, digamos, fantasmas. Vamos a llamarle fantasmas. Entonces, resulta que un día una persona intrépida, indiscreta, agarró la llave y abrió esa puerta y salieron todos esos fantasmas. ¿Y ahora? ¿Qué hace mucha gente? Bueno, algunos se ponen a discutir con los fantasmas, se ponen a correr porque les da miedo, tratan de encerrarlos otra vez, qué sé yo. ¿Dónde está el truco? El truco está en convivir con ese fantasma mientras esté en la casa y dejar que se vaya. ¿Cuándo se va a ir? ¿O qué va a hacer que se vaya? No alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta ese fantasma? Bueno, ese fantasma se alimenta de aquello de lo cual está hecho. Nosotros nos alimentamos de aquellos alimentos, aquellos objetos que tienen los mismos componentes que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo se alimenta, por ejemplo, la rabia? Se alimenta con rabia. Sentimos un pensamiento de rabia y una sensación desagradable, y entonces nos da rabia que sentimos rabia. ¿Cómo se alimenta el miedo? Bueno, con miedo
Y así con cada cosa. En cambio, hay una cualidad que es inherente a la condición humana. Todo el mundo dice esto, yo no estoy diciendo nada nuevo. Bueno, no todo el mundo, pero hay mucha gente que lo dice, que es la conciencia. La conciencia es, digamos que la cualidad mediante la cual podemos ser testigos neutrales de nuestra realidad. Y es eso lo que purifica, porque la conciencia es como una luz que alumbra las oscuridades. Se suele decir que la oscuridad es ausencia de luz. Aparentemente eso es cierto, pero en realidad, tal cual como le dice David a Dios en uno de los salmos, para ti la oscuridad es luz. La oscuridad es un gran tesoro, porque ¿qué es? En la oscuridad está escondido el tesoro de la sabiduría, porque es como cuando el vapor se transforma en agua y luego el agua se transforma en hielo. El hielo podríamos decir que es como el miedo o como el odio o como el rencor, que es algo duro, pero sabemos bien que cuál es la esencia del hielo. O no es el hielo agua condensada y no es el agua vapor condensado. Entonces, tal cual como dice Sergi Torres, el odio, y por ahí podemos cambiar por cualquier negatividad, él dice, el odio es amor condensado. La conciencia es lo que hace que nuestro interior se ilumine, se purifique, se desolidifique, para hablar en términos metafóricos. Y cuando eso va ocurriendo, nuestra mente se va limpiando, se va purificando, vamos ganando espacios mentales, entonces nos sentimos más libres, más cómodos, más tranquilos. Entonces, dijimos que habían 4 cosas que se podían hacer y una quinta que es no hacer. Salvo la primera, estas 3 pueden ayudarnos, pero la esencia de la sanación está en la aceptación, en la conciencia. Que esté muy bien.